Hola, hola amigos de Audiblemente, qué gusto que me da estar de nuevo con ustedes en este espacio que, bueno, fue bastante tiempo desde el último episodio, casi año y medio, y quiero agradecerles, ya ahorita les voy a contar por qué, pero quiero agradecerle a toda la gente que ha estado insistiendo durante todo este tiempo que y si cuando saco un episodio, estamos esperando una nueva serie. Gracias también a todos los que durante este tiempo han recurrido al contenido que ya estaba grabado, hay diferentes temas, diferentes series, y me han compartido las reflexiones personales que han hecho a partir del contenido. Eso siempre es súper valioso para mí y lo agradezco montones. Así que gracias por todo el apoyo y gracias por la paciencia que me han tenido durante todo este tiempo. Pero bueno, estamos de vuelta, estoy contenta y creo que puede ser un buen año para este podcast. Yo voy a estar subiendo contenido de diferentes temas, en diferentes modalidades. Probablemente algunos serán episodios sueltos, algunos estarán dentro de una serie donde desarrollaré en diferentes episodios diferentes temáticas y ustedes con sus comentarios y con su retroalimentación enriquecen muchísimo este espacio. Así que, como siempre ha sido mi objetivo, es crear una comunidad que sume a la salud mental nuestra y a la de la gente que está a nuestro alrededor. Así que gracias de verdad por toda la paciencia y por todo el apoyo. Pero bueno, como ya vieron en el título de este episodio, que es Me agoté, hablemos de descanso. Este es el tema que nos convoca y con este tema quise arrancar esta nueva temporada de Audiblemente por dos razones. La primera es una razón meramente personal que en unos minutos voy a compartir con ustedes y la segunda es por lo que yo veo en la clínica todo el tiempo, una y otra vez, de manera más frecuente, de manera más constante, escucho en mis pacientes este agotamiento, ¿verdad? Esta pesadez para enfrentar la vida, este sinsentido, esta sensación de no tener energía, que tiene muchísimos síntomas y bueno, voy a ir mencionando algunos durante los siguientes episodios, pero le podemos llamar como síndrome de burnout en términos laborales, pero la realidad es que no se queda en el entorno laboral, ¿verdad? Y muchas personas lo experimentan en otros contextos y las consecuencias van más allá de un desempeño laboral y creo que ahí es donde radica la importancia de hablar de este tema. Y por eso quise traerlo. Pero la primera razón que les decía, que es algo personal, es lo que quisiera poder comentarles en este episodio usando mi historia para empezar a desarrollar este tema. Creo que una de las mejores maneras de liderar es desde la vulnerabilidad. Y quisiera liderar este espacio desde la vulnerabilidad. Y por eso es que quiero contarles en este primer episodio de esta serie qué fue lo que me pasó y cuál fue la razón. Una de las razones de peso del por qué yo dejé de grabar episodios durante todo este tiempo y también estuve un poco ausente en el Instagram y demás, no dejé de dar consulta y bueno, ya les voy a ir contando algunas cosas, pero tuve que hacer ciertos saltos. El año pasado saqué un blog que se llama, está en la página web, psicóloga.kaycivarela.com, pueden ir a leer, que se llama A los psicólogos también los pasa, a los psicólogos también nos pasa porque es una realidad y ahí cuento un poco acerca de la experiencia que tuve. Y en ese momento iba a retomar todo, pero bueno, por diferentes circunstancias no lo pude hacer. Me remonto hace unos años atrás, venía yo con un ritmo de vida bastante acelerado. Gracias a Dios, con muchísimo trabajo, no solo en la consulta, sino a nivel de charlas y desarrollando otros roles en diferentes organizaciones y grupos a los que pertenezco. Además de mi vida personal, mi matrimonio, mi familia, mis amigos, mi vida social. Y empecé a entrar en un rol de muchísima aceleración, de no parar, de hacer y hacer y hacer y hacer y todo el tiempo estar con una actividad, con otra actividad, con otra actividad. Entré en un activismo que empezó a pasarme la factura. Eran pocos los espacios de mi agenda que estaban libres, siempre tenía a alguien para atender, siempre tenía a alguien para ir a tomar un café, siempre tenía a alguien para dar algún tipo de acompañamiento, más allá del consultorio, en otro tipo de espacios. Y empezó a volver pesado para mí, pero por mi historia personal, por mi forma de ser, yo quería estar para la gente, yo quería poder ayudar, poder acompañar, poder compartir con diferentes personas. Y yo creía que tenía que poder con todo. Y creo que ahí cometí uno de los primeros errores, porque quizá si me ponía a ver todos esos espacios, todos esos roles por separado, tal vez yo podía con todos.
El problema es que no podía con todos al mismo tiempo. Y ese fue el primer error que cometí, creer que iba a poder con todo al mismo tiempo. Bueno, esto empezó a tener diferentes consecuencias en mí y empecé a experimentar diferentes estados emocionales que no eran comunes en mí y que nunca lo habían sido. Considero que soy una persona que en mi historia, en términos generales, me considero una persona que ha sido estable emocionalmente, como todos, con altos y bajos, con temporadas de más crisis, tal vez por alguna situación particular, pero en términos generales me he considerado una persona estable emocionalmente. Hasta que llegó esa temporada, donde empecé a experimentar estados emocionales muy pesados, sin en ese momento para mí una razón aparente de por qué eso estaba pasando. Todo en mi vida estaba bien, mi matrimonio iba bien, mi familia iba bien, el trabajo iba bien, todo iba bien, ¿verdad? Y empecé a experimentar esta sensación de pesadez, casi de tristeza. Empecé a pensar que estaba teniendo ciertas crisis de depresión, y se los cuento para que vean que a todos nos pasa, ¿verdad? Y por eso dije, quiero liderar este espacio desde la vulnerabilidad. Y bueno, empecé a tratar de hacer ciertos cambios en mi rutina y demás, sin entender muy bien de dónde venía, ¿verdad? Hasta que entonces contacté a mi psicólogo, programé una cita y empecé un proceso para tratar específicamente lo que me estaba pasando. Y bueno, básicamente mi diagnóstico no era una depresión, no tenía que ver con crisis de ansiedad o con un trastorno de ansiedad de base, sino que tenía que ver con un agotamiento. Y yo había, pues como lo estoy diciendo, había agotado mis recursos emocionales. Me había volcado a atender todos esos roles que tenía de responsabilidad y me había dejado a mí de lado. Y eso había generado, además de estos estados emocionales que les comento, esta sensación de pesadez para enfrentar un día, cosas sencillas del día a día que eran muy fáciles de hacer, cosas cotidianas, empezaron a volverse súper pesadas. Se empezó a volver muy complejo para mí hacer cosas que antes hacía, se empezó a volver complejo para mí disfrutar de cosas que antes disfrutaba. Pero lo que quiero que vean es que aunque esto podría parecer mucho una depresión, no era lo que estaba de base, ¿verdad? Y cuando voy con mi psicólogo y me empieza a hacer ver el rol que había asumido en diferentes contextos, en diferentes relaciones, y me empieza a hacer ver todo esto. Y cualquiera podría decir que, sí, pues usted es psicóloga. Vean, gente, uno puede tener mucho conocimiento de algo, pero cuando es un tema personal se vuelve pesado, ¿verdad? Y necesitamos de otros, y seríamos demasiado orgullosos los psicólogos. Y lo digo con el respeto de cualquier colega que sí piense esto, pero al menos yo no. Seríamos demasiado orgullosos de pensar que porque tenemos conocimiento estamos exentos de que algo así nos pase. Por supuesto que tenemos herramientas, pero hay momentos de la vida donde se vuelca esto, ¿verdad? Y son temporadas que nos sobrepasan. Y bueno, yo por diferentes circunstancias empecé a asumir todo esto, además de cosas que pasaron en entornos de personas cercanas y demás que me empezaron a afectar y no lo supe manejar. Y con humildad se los digo, no lo supe manejar y necesité de otro psicólogo, otro profesional en salud mental para que me ayudara a salir de esto, obviamente con el apoyo de mi familia, mi esposo, amigos y demás. Pero fue vital el proceso de terapia. Entonces empezamos ahí a notar qué era lo que estaba pasando, empezamos a tomar decisiones con respecto a lo que estaba ocurriendo y los cambios empezaron a llegar y el bienestar empezó a volver. Y insisto, vamos a ver, quiero aclarar esto, la depresión es real, la depresión existen los trastornos depresivos. En mi caso no era un trastorno depresivo lo que estaba de base, aunque yo por momentos, y no era algo constante, eran chispazos que tenía. De repente, un día a la semana la pasaba muy mal y luego ya se me pasaba y todo bien, ¿verdad? Entonces decía, nada debe ser tan grave, ¿verdad? Aquí la psicóloga autodiagnosticándose y autoconvenciéndose, lo cual no se debe hacer. Entonces, no era lo que estaba de base, ¿verdad? No era algo constante, sino que lo que estaba de base era que yo ya estaba harta, yo estaba agotada. Y mi vida, una vida que yo considero linda, que disfruto, se me estaba volviendo pesada. Y yo estaba harta de todo. Llegó un momento en el que yo no quería ni ver gente, yo no quería salir, yo no quería hacerle frente a diferentes responsabilidades. Y creo que empecé a perder como el sentido de propósito, algo que
trato de abrazar y trato de cultivar muchísimo en mi vida. Y bueno, lo empecé a perder. Creo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque nadie está exento de este tipo de cosas. Y dicho esto, y volviendo al punto de la aclaración, yo aclaro que creo que la depresión existe, pero creo muchas veces que hay personas que no tienen una depresión de base, que se sienten deprimidos, pero que en realidad están desenfocados. Y fue lo que me pasó a mí. Yo estaba totalmente desenfocada, estaba como una metralleta tratando de tirar energía para todo lado, tratando de cumplir al 100% con los roles y las exigencias de todos los ambientes en los que yo me desempeñaba. No podía fallar, tengo que poder. Este tipo de discurso me agotó. Y creo que las consecuencias fueron muchas. Empecé mi proceso personal para trabajar este tema particularmente y agradezco profundamente a mi psicólogo que me ayudó muchísimo y fue clave para poder recuperar mi estabilidad emocional. Y bueno, eso me tomó unos meses y entonces dentro de las decisiones que tuve que tomar para empezar a regular fue ponerle pausa a estas cosas. Lo vamos a ver en uno de los episodios más adelante, pero hay que aprender a gestionar el tiempo y hay que aprender a distinguir en la vida qué es urgente y qué es importante, qué no es urgente, qué no es importante. Y en ese momento habían cosas más importantes que este podcast, más importantes que una red social. Y yo decidí que tenía que dejarlo a lado. De momento me empecé a sentir muy presionada. Y yo dije, tengo que hacerlo. Estábamos arrancando. Yo había sacado una nueva serie sobre madurez. Había dicho que la siguiente serie era sobre, si no me equivoco, era sobre relaciones interpersonales. Entonces yo decía, yo ya lo dije. Hey, pero ¿quién me está presionando? Me acuerdo una vez que en una conversación con mi esposo, él me dijo, ¿qué? Pero ¿quién se lo está pidiendo? ¿Quién se lo está exigiendo? Usted es la que se está exigiendo. Y muchas veces las exigencias vienen de nosotros. Y tenemos que aprender a gestionar las autoexigencias y también tenemos que aprender a gestionar y poner límites cuando vienen desde afuera y nosotros no podemos cumplir con ellas. Empecé el proceso, pasaron meses, me empecé a estabilizar. En realidad los cambios positivos vinieron muy rápido de haber iniciado el proceso. Sin embargo, me mantuve por bastante tiempo más. Y bueno, cuando consideré que era tiempo de retomar todo, saqué aquel blog que pueden ir a leer, a los psicólogos también nos pasa. Y en ese momento vino un tema familiar, uno de mis familiares, mi abuelita, se enfermó de cáncer. Y bueno, eso nos implicó toda una gestión a nivel de familia. Si alguien ha pasado por un proceso así, sabe lo complicado que es, idas y venidas al hospital, citas, a veces correr, ¿verdad? Porque era una emergencia, temas de dolor y demás. Ella falleció el año pasado. Y bueno, cuando yo iba a sacar todo de nuevo, se vino esta situación familiar y nuevamente decidí aplicar criterio. Y nuevamente decidí elegir qué era lo urgente y qué era lo importante para esa temporada y consideré que mi familia era importante para esa temporada. Y seguí trabajando y seguí atendiendo todo, pero traté de dejar nuevamente esto de lado y bueno, creo que estoy en un momento donde puedo retomarlo, pero he aprendido a ser compasiva con mí misma. Me he dado cuenta que en mi historia personal y en la de muchas personas, no todas, que pasan por este tipo de agotamiento, ¿verdad? Este síndrome del quemado. En muchas hay, no en todas, pero en muchas y en mí lo hubo, esta autoexigencia, ¿verdad? Esta sensación de tengo que poder con todo esto, yo puedo con todo, yo puedo sola. Estándares súper altos, un nivel de perfeccionismo que había que dejar de lado, también un rol que en muchas ocasiones, y no me da pena reconocerlo, insisto, quiero liderar este espacio desde la vulnerabilidad, quizá hasta codependencia, queriendo sacar a personas de enredos donde se había metido, pero no desde una posición responsable y saludable tanto para ellas como para mí, sino empecinada, y creo que todo eso me desgastó. Y bueno, se vinieron después todas estas situaciones y realmente que fue un proceso bien pesado. Quiero decir que nunca había pasado yo por algo tan difícil. Sé que muchas personas pasan por cosas más difíciles que esto, pero realmente los que han estado en estados depresivos, ansiosos o en estos niveles de agotamiento podrán entenderme lo difícil que se vuelve a enfrentar el día a día. Se volvió pesado para mí, pero hoy vuelvo a ver atrás y agradezco haber pasado por eso,
porque soy una persona diferente, mucho más empática conmigo y por lo tanto con la gente, porque ojo, cuando somos autoexigentes con nosotros, a veces inconscientemente o conscientemente le tiramos esa autoexigencia a la gente, esos niveles de exigencia, perdón. Entonces me volví un poco más empática, me volví un poco más flexible, me volví un poco más ordenada en muchas cosas. Aprendí a ver la vida de manera distinta. Creo que estos 2 eventos, mi crisis personal y la situación familiar, me dio una visión distinta para poder afrontar diferentes cosas y creo que hoy lo valoro, hoy valoro por dónde pasé, hoy agradezco, pero también hoy quiero usar mi historia para hablarle a alguien que tal vez esté por ahí y esté diciendo qué me está pasando, porque me siento así, si todo está bien. No digo que todos los que tengan estos síntomas tienen el diagnóstico que yo tenía, pero bueno, quiero poner el tema sobre la mesa y creo que es importante hablarlo. ¿Por qué? Porque el agotamiento muchas veces es la raíz detrás de estos estados depresivos, ansiosos. Muchas veces el agotamiento está detrás de incluso enfermedades crónicas a nivel físico, ¿verdad? Y la gente padece de contracturas y que tengo gastritis y que esto y que lo otro. Y es porque no paramos, gente, porque no paramos. Lo voy a hablar en episodios más adelante, pero les voy aquí adelantando algunas cosas. Estamos en una época que nos exige producir y además tenemos entornos cargados de estímulos y no encontramos muchas veces los espacios para parar todo, para estar en silencio y decir, necesito reposar, necesito descansar, necesito darle descanso a mi alma, ¿verdad? Y creo que pagamos las consecuencias. Así que bueno, esta es la introducción a esta serie. Van a ser 4 episodios, quedan 3 por delante, pero quería empezar con mi historia. No sé si es la historia de alguien más. Me encantaría poder leerlos, me encantaría poder escucharlos. Ya saben que todos los canales de comunicación quedan abiertos. Está el Instagram, psicóloga Casey Varela. Está la página web, psicólogacaseyvarela.com. Y también está en mi teléfono, en las diferentes redes sociales y en los diferentes medios. Está todo publicado, está en mi correo electrónico también. Me encantaría leerlos, me encantaría escucharlos. ¿Y qué tal si aprendemos juntos a equilibrarnos? ¿Qué tal si aprendemos juntos a encontrar estrategias que nos ayuden a, sí, seguir siendo productivos, cumplir de manera responsable y con excelencia lo que se demanda de nosotros en los diferentes roles que tenemos, pero con responsabilidad? No paguemos el precio en la salud mental, porque realmente que, como dice la famosa frase, sin salud mental no hay salud. Es algo importante, así que no lo menospreciemos. Quedamos hasta acá por este episodio. Esperen la próxima semana el siguiente episodio y nos estamos escuchando, nos estamos hablando y me da muchísimo gusto poder crear este espacio seguro para mí, para compartir esta historia con ustedes y que ojalá pueda ser de reflexión, ¿verdad? Para algunos de ustedes, tal vez algunos estén a tiempo, tal vez algunos ya les agarró tarde, pero siempre podemos, como a mí me agarró tarde, pero podemos rectificar y cosas se pueden hacer. Así que, bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de esta serie Me Agoté, hablemos del descanso, pura vida.